Gracias, Praise Team. Dios los bendiga y les pague. Amados hermanos, les voy a pedir por favor que abramos la Biblia en el capítulo número 13 del Evangelio que escribió Mateo, según Mateo. En el verso 24 hasta el verso número 30 leemos en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Hoy les voy a pedir a todos que escuchen con mucha atención lo que vamos a estar predicando para que sea una bendición a nuestras vidas. Amén. Lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo número 13, verso 24 al verso número 30. Amén. La palabra del Señor nuestro Dios dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de aquel padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? El verso siguiente dice: les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar que crezca juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger también el trigo en mi granero. Y eso es lo que hoy vamos a predicar en este día. La palabra que en la misma Biblia está, así intitulé el mensaje de esta mañana: ¿de dónde salió esta cizaña? Es una pregunta. ¿De dónde salió? ¿Cómo fue que fue sembrada en el campo fértil del Señor? Siéntense, por favor. El Señor nuestro Dios, hoy en esta mañana, Él glorifique su maravilloso nombre. Hoy yo voy a hablarles a ustedes de esta metáfora, obviamente, que en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo se llegó obviamente a decir aquel día el Señor Jesucristo. Hoy se le ha dado, ¿verdad?, el nombre de una metáfora para hacer algo. Y la metáfora sirve para hacer una traslación, obviamente, de una cosa literal a lo que es algo espiritual, o a algo que es simbólico, o a algo que es figurativo. En este caso se habla obviamente del campo, se habla de la semilla, se habla del trigo y de la cizaña. Pero todo esto es correspondiente espiritualmente hablando a lo que es la iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo importante de todo esto, escuche usted primero lo que la palabra del Señor nuestro Dios nos dice. Y para aprovechar mejor el tiempo yo y que no se me vaya el tiempo de las manos, cuando nosotros hemos leído anteriormente el capítulo número 13 del Evangelio según Mateo, nos hemos dado cuenta que del verso 1 hasta el verso número 8, el Señor Jesucristo da la parábola del sembrador. Todos ustedes la van a oír ahorita de mí cuando yo la parafraseé. Y dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. Cuando él iba sembrando, él esparcía semilla, la cual dice, en primer lugar, cayó la semilla en el camino. Ustedes saben que la Biblia dice en su explicación también, ¿verdad?, que vinieron las aves, y en su explicación dice que es el diablo el que viene y se roba esa semilla para que no fructifique. Enseguida dice que parte de la semilla obviamente cayó en los pedregales, y esa semilla también se hizo infructuosa. Enseguida dice que otra parte de la semilla cayó entre los espinos. Y de la misma manera esa semilla obviamente no pudo producir absolutamente fruto alguno. Por las razones que hayan sido, la que cayó en el pedregal, por no tener profundidad, dice la Biblia, salió el sol y obviamente rápido la secó. Y es como aquellos que se emocionan y que están listos para arrebatar el reino de Dios. Y la que cae en los espinos, obviamente las aflicciones del tiempo, la tentación, la persecución y todo esto lo hace claudicar o fracasar. Pero la Biblia dice en el verso número 8 que hubo semilla
que cayó en buena tierra. Escuche bien eso. Y cuando dice que esa semilla cayó en buena tierra, dice que ésta dio fruto al cual al 100, al cual al 60 o al cual al 30 por uno. O sea, una semilla de la que el sembrador sembró cayó en buena tierra. Todos sabemos que el sembrador es un tipo y figura de Jesús en aquel tiempo. El campo es el mundo, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando se está hablando de la semilla, el Señor dijo, una sola fue la que fructificó. Pero el Señor nuestro Dios, en la explicación que Él da de esta parábola, porque del verso 18 al verso 22, el Señor explica la parábola. Y dice claramente lo que todo ello pasó. Pero yo solamente me voy a enfocar en el verso número 22, cuando dice la misma Biblia que el Señor nuestro Dios dijo, el que fue sembrado entre espinos. Ya ahora ya no está hablando en el tipo de metáfora para referirse a la semilla literalmente de trigo, sino que ahora está hablando de hombres y de mujeres. Hombres y mujeres, por eso si vamos, más bien para poderlo entender, vamos al verso 18, hermana, y vean ustedes, rápido lo voy a leer para que usted lo pueda leer conmigo. Y en el verso 18, oigan lo que dice el Señor, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora el verso 19 y 20, vean lo que dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo, o sea que es el diablo, y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Y luego el Señor explica, este es el que fue sembrado en el camino. Está hablando de hombres y de mujeres, ¿sí o no? Este fue el que fue sembrado en el camino. Quiere decir pues entonces que igualmente el verso siguiente, y el que fue sembrado en pedregales, vean lo que el Señor expresa, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero luego dice, por no tener profundidad de raíz, dice, sale el sol y es de corta duración, se seca, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vean enseguida el verso 22. Y esto es importante, el que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego viene el siguiente verso. El siguiente verso dice, mas el que fue sembrado, escuchen bien, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno, ¿sí o no? Quiere decir que una parábola, que es obviamente algo que se enseña con cosas literales, pero todo su sentido es espiritual. El Señor enseñó esto para referirse a los hombres y a las mujeres de aquel día y poder trascender desde aquel día la palabra hasta este día, donde está sembrado usted. Porque si es el camino, si son los pedregales, si son los espinos, usted no va a poder producir absolutamente nada para el reino de Dios y para su gloria. Y esto es, amados hermanos, algo que nosotros tenemos que considerar fielmente. Usted tiene que darse cuenta, por eso entré diciendo que el Espíritu de Dios le habla a los adoptados del Señor por su Espíritu para confirmarles que son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, lo que Dios más busca de todos y cada uno de nosotros es absolutamente la obediencia, ¿sí o no? Y esa es la verdad. O sea, hoy este día es para que reflexionemos, hoy este día es para que nosotros tomemos bien en cuenta lo que Dios quiere por su perfecta y buena voluntad que nosotros hagamos. Hermanos, el tiempo de estar jugando a la iglesia, el tiempo de ser ignorantes, tuvo que haber quedado en el pasado. Es tiempo de producir ahora para el reino de Dios. Es tiempo que te levantes, hermana, y luches por tu casa. Que no veas al enemigo arrastrar a tus hijos y van directos a la perdición. Y tú nomás te consueles en decir, pues no quieren. Esas son palabras de una persona que es ignorante. La verdad, hoy te tienes que levantar, hoy tienes que creerle a Dios, hoy tienes que venir, hoy tienes que alzar tu voz, hoy tienes que venir y humillarte ante el Señor para que Él te exalte cuando fuere tiempo, te tome de abajo y te ponga arriba el Señor para que seas bendecida o bendecido. Oíd la parábola.
Y el Señor, cuando dice esas palabras, volviendo al texto número 23 del mismo capítulo, oigan ustedes claramente esto que el Señor obviamente dijo. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto. El oír, como prediqué la semana pasada, oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Cualquiera puede oír, oyen esto, pero el que escucha es el que se da cuenta por atención, porque pone atención, se graba lo que está oyendo. Y esa es la diferencia. Hoy el Señor no quiere que solamente su iglesia oiga, el Señor quiere que su iglesia escuche, que escuche para que pueda procesar dentro de su ser lo que el Señor quiere por su poderosa y perfecta voluntad. Y hoy el Señor nuestro Dios, a todos nosotros los que hemos creído, el Señor nos dijo: te levanto a ti como hija, pero te levanto para que seas infructuosa. Esa es mentira del diablo. Si tú hoy, amada hermana o amado hermano, no estás produciendo para la gloria de Dios algo, el diablo te engañó. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice en Efesios 2:10, hablando de los nuevos creyentes. Mire, vamos antes de Efesios, vamos a 2 Corintios 5:17. De modo, y cuando yo diga que si alguno, usted pone su nombre, ¿ok? De modo que si alguno, usted diga: yo fulano de tal, con sus 2 o 3 apellidos, gloriosamente usted menciona y dice su nombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el Señor todas las ha hecho nuevas. Hoy tenemos una nueva vida con nuevos principios y con nuevos valores. Hoy tenemos una vida destinada a la eternidad, a con el Señor para siempre. Hoy tenemos una vida que debe de ser marcada por la obediencia, la sumisión, obviamente, el amor, el respeto a Dios nuestro Señor. Entonces, de modo que el Señor, en ese contexto del verso 17 hasta el verso número 20, en pocas palabras, el Señor que te ha perdonado a ti como a mí los pecados, te levanta para que seas un embajador, para que vayas y lo representes, para que vayas y hables del Señor, para que vayas y cuentes las hermosas virtudes de este gran Dios de amor y de misericordia, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que el Señor nuestro Dios te salvó, amado hermano? ¿Cuál es el propósito que el Señor te salvó, amada hermana? ¿Cuál es el propósito que el Señor te salvó, joven? Para que anuncies las virtudes de aquel que te tomó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Con ese propósito el Señor nuestro Dios te salvó, y por eso te dio una nueva naturaleza, una nueva vida con mejores y absolutamente incomparables valores y sentidos. Porque lo que tenemos no se puede comparar con lo que teníamos allá en el mundo, y el que se atreva a compararlo le falta entendimiento. Por eso en Efesios 2:10 la Biblia dice en el verso 1 y en el verso 10: en ese contexto, antes estábamos muertos en delitos y pecados, insensibles a la buena y perfecta voluntad de Dios. Pero ahora estamos vivos para servir, para amar, para obedecer a Dios en todos los sentidos. Y el verso 10 dice claramente que somos hechura de Dios. ¿Qué dijo, pastor? Lo que digo siempre: eres hechura de Dios. No te hizo la mejor fábrica. Antes oía yo a los hermanos que trabajaban en la fábrica de los lentes Oakley, aquí en Carson City. Y yo me acuerdo que hace años: hermano, ¿y usted dónde trabaja?, les preguntaba yo. O ellos me preguntaban: hermano José Luis, ¿y usted dónde trabaja? Oh, yo trabajo en los casinos. Y luego antes de eso: oh, trabajo de chofer, manejo un camión. Oh, ok. Oh, los casinos, los casinos. ¿Y usted dónde trabaja? Yo les decía: oh, en la Oakley. Y yo recuerdo en aquellos días, hace como unos 20 y tantos años, que todos los hermanos que trabajaban en la Oakley hasta se acomodaban la corbata y se ponían bien el cuello. Yo no sé qué tenía esa compañía. Y luego decían: prestaciones, garantías y seguro el trabajo, porque yo creo que todo el mundo usaba Oakley en aquel tiempo. Y era una grandeza sentirse parte de esa compañía Oakley, en serio. Y luego a otros después, posteriormente: ¿dónde trabaja? En los pistones. No sé ni dónde queda esa fábrica, pero esos famosos pistones, todo el mundo los conoce, ¿sí o no? Levanten la mano los que conocen esas fábricas. A ver, mire, pues nomás, ¿verdad? Yo no,
Pero yo decía, ¿dónde trabajan? No, en los pistones. Ahí no faltaba el trabajo, ahí siempre había bendición. Y ahora le dicen a la gente, ¿de dónde son ustedes? ¿A qué pertenecen? A la iglesia. Y ahí es donde debemos nosotros de pararnos. Usted es hechura de Dios. Dios lo ha hecho. Dios lo ha formado. ¿Por qué has dejado que te engañe el diablo? El que era tu consejero, tu amigo, tu confidente en el pasado, ahora tienes que entender que no es otra cosa más que uno, tú y como yo, que él nos engañó. Amados hermanos, en el diablo no hay verdad. No entiendo yo por qué esa palabra. Vean todos los que traen Biblia, ven esta palabra. Esta es la verdad. Pero a esta palabra se le cree muy poco. Y las mentiras que dice el diablo se las creen hasta los que un día fueron iluminados con la verdad. O sea, vea usted, para entrar en mi prédica, vea usted, de modo que nosotros somos hechura de Él, según Efesios 2:10, ¿sí o no? Hechura de Él. Esta silla, amados hermanos, esta silla la diseñó una compañía. Y aquí abajo, yo fui tapicero por mucho tiempo, aquí abajo están todas las especificaciones, el 1-800 number, para que usted, si tiene alguna pregunta, algún complaint o algo, llame con el que la hizo. Este hombre o mujer que es dueño de estas compañías o este monopolio, como sea, lo que yo quiero decirle, que los que hicieron esta silla pusieron aquí todas las especificaciones de lo que esta silla puede hacer, lo que soporta. Nos podemos parar tal vez arriba de ella 4. Y esto, amados hermanos, está en la garantía del que la hizo. Especifica claramente lo que él hizo. Especifican lo que es el fabric o la tela. Especifican lo que es el foam, la madera que tiene, los tornillos que tiene, cómo está templado ese metal. ¿Para qué? Para que soporte cuando alguien llega y ¡bacalacataca! Y no importa, ven Gustavito, mi hijo, ven Gustavito. No importa si soy yo delgado, sencillo, hermano, pero miren, no le hace, siéntate pero con ganas, por favor, ¿ok? Pero hazlo bien, y si no te voy a descalificar y jamás te voy a volver a llamar para usarte aquí. ¿Sí? Y Gustavito se cargó, hermano. Y saben que si la silla hablara, dijera, échenme uno como el anterior, pero de estos no. Y ven, Eduardo, siéntatele en las piernas aquí a Gustavito. Ven, córrele, pero córrele, por favor, que el tiempo está pasando. Después se llegan casi las 12 y luego ustedes están renegando. Siéntatele en una pierna. Y dice el hermano Carlito Rea, yo también, pastor, venga, córrale, pero córrale, por favor. Pongan la cámara hacia allá para que vean que no quiere venir. Venga, rápido, pero rápido, porque el tiempo se me pasa. Venga, hermano Omar Ortiz, usted también, venga. No, yo hoy le voy a predicar una gran verdad. Si usted no la quiere creer, es usted. Pero, ¿por qué se levantan? Vengan. Póngase ahí. No, siéntese. Ahora siéntese en esas 2 rodillotas, y siéntese con ganas, hermano, con ganas. Vean ustedes, amados hermanos, nomás no se vayan a ir para atrás. Vean ustedes, ¿qué estoy haciendo? ¿Saben por qué los estoy sentando? Ahora sí ya. Gracias a los 4, son geniales para hablar. ¿Saben por qué? Esta quedó con vida, porque el hombre que la hizo con una capacidad de resistencia. Ustedes no miraron, pero qué bueno fuera que hubiera tenido aquí la cámara cuando se sentaron. Cómo este respaldo se hizo para atrás. ¿Saben por qué no se reventó ni la soldadura ni el fierro? Porque fue diseñada a perfección. Yo no entiendo, jamás voy a entender ¿por qué cristianos como nosotros no producimos absolutamente nada para la gloria de Dios? Nada. Esta parábola enseña que los siervos de aquel hombre dueño de la tierra vinieron y le dijeron, Señor, sembraste mala semilla. Y él dijo, no, yo no sembré mala semilla. Lo que quiere decir que no hay un solo hijo de Dios, hombre o mujer, joven o viejo, que no tenga propósito divino en esta iglesia o en las iglesias del Señor. Hoy, amados hermanos, el tiempo se nos está pasando. La gente allá afuera hace lo que quiere. La gente allá afuera expresa lo que quiere. La gente allá afuera vive como quiere. Y nosotros estamos durmiendo. Y esa es la verdad.
Hoy tenemos que levantarnos. Hoy tenemos que creerle al Señor, el que vive y reina para siempre. Él dijo en esta parábola: yo no sembré mala semilla. Si en el reino de Dios, que es la iglesia, como el campo aquel donde se plantó la semilla, salió la cizaña, el Señor dijo: vino el malo, vino el enemigo y la sembró. Sabes que en esta iglesia yo, por estos últimos 28 años que hemos estado, nunca he oído un mensaje de odio del púlpito para acá. Nunca he oído un mensaje subversivo que vaya en contra de la buena voluntad de Dios. Aquí obviamente se predican los valores en este púlpito, y siempre ha sido así. Se predica obviamente fundamentos espirituales. En esta iglesia se predica lo que es principios y valores dentro de la sociedad, y más cuando nosotros potencializamos, hermanos, lo que tenemos con el poder de la palabra del reino de Dios. Nunca se le ha dicho a nadie: véngate de tu enemigo. Al contrario, se le ha dicho: ama a tu enemigo. No pagues, como dice Romanos 12, del 12 en adelante hasta el 21. No pagues mal por mal. Nunca hemos dicho: mira, al que te hace, hácelo y hácelo doble. Nunca hemos dicho eso. Nunca hemos dicho, al contrario, aquí predicamos y propagamos el amor, la justicia, la verdad. Aquí propagamos la santificación de la vida, la separación del mundo y la consagración de uno como hijo de Dios en la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, ¿de dónde salió esta cizaña? Si tú no estás conforme con lo que Dios ha hecho con tu vida, créeme lo que no va a haber nadie más capaz de poderte dar lo que jamás tú, nunca y yo hemos tenido. Porque lo que se te dio para que seas esta clase de nueva criatura, se te dio por amor. No porque tú lo valías o porque lo podías comprar. Y yo también. Se nos dio por amor. Él nos vio con amor. Oyeron todas las palabras que dije al principio, que Él no hace acepción de personas. ¿Por qué no produces nada? Aquí nunca, hermano, se ha dado auge al chisme. Nunca se ha dicho: hermano, vaya de mi totero, de mi totera para allá y para acá. A nadie se le alaba ni se le aprueba por eso. Pero ¿por qué hay gente que se dedica a eso? Cuando puedes dar fruto agradable para el Señor. ¿Por qué? Hay algunos de ustedes que no hacen nada y se quejan que la iglesia no crece. A mí me faltaría un poco la conciencia si dijera: mi zacate no crece, las flores de la casa o los rosales no dan flores, si yo nunca me preocupo por abrir el agua y ponerles agua, fertilizarlos. Oh, amados hermanos, estamos perdiendo el tiempo cuando nosotros le hacemos caso a la mentira. ¿A quién de nosotros se le ha dicho que no tenga fidelidad para con Dios? ¿Hay uno aquí que pueda levantar la mano y que diga: a mí se me ha dicho que no sea fiel a Dios? No, usted le tiene que ser fiel a Dios en todo, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo económico, en todo. Usted le tiene que ser fiel a Dios. ¿Quién te engañó? El diablo te engañó. El diablo te engañó. Porque en su palabra nos dice una cosa y el diablo la cambió por otra. ¿Y sabes desde cuándo él comenzó desde esto? La Biblia dice: desde el principio. Cuando Eva llegó y miró el árbol según la palabra de Dios, el diablo se le vino y le comenzó a hablar. Dice: así es de que Dios te dijo que no comieras de los árboles del huerto según la palabra de Dios. Y sabes una cosa, la Biblia no dice eso. El diablo cambió las palabras del Señor. Y Eva lo sabía y dijo: no, el Señor no dijo que no de todos los árboles, dijo que no más de este. Y el diablo, que es mentiroso, le dice: es que Dios sabe que si tú comes o si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Cuando Dios le dijo: si comen van a morir, van a ser separados de mí. O sea, el diablo es mentiroso desde el principio.
Por eso en San Juan 8:44, vean las palabras del Señor. Vamos al verso 43 para que lo podamos entender. San Juan 8:43. Miren, hermanos, les aseguro que esa no era mi prédica, pero ahorita voy a regresar a la prédica. Les aseguro. ¿Por qué estoy hablando así? Porque siento el Espíritu de Dios que hoy quiere enseñarte algo. Si tú no aprendes hoy algo y te sales de aquí, el Señor te lo va a recordar. Sí, es que ya no se puede. Ya no. La iglesia obviamente es del Señor y Él prometió venir por ella para llevársela al cielo. Y te voy a decir una cosa. Te portes mal, el Señor no va a parar con su propósito. Va a venir por los que nos portamos bien, porque la Biblia dice que aunque creció junta la cizaña con el trigo, hubo un día que hubo cosecha de trigo para ser puesta en el granero del Señor, ¿sí o no? Y lo que dice el verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Y saben por qué? Mucha gente viene ahora y ¿saben qué es lo que estaba yo explicando en la parábola del sembrador? Aquel que fue sembrado en el camino, dice, vienen las aves del campo y se comen lo que fue sembrado. Y el Señor cuando le explica, dice, aquel que oyó el mensaje del reino de Dios y no lo entiende, viene el malo que es el diablo y se roba lo que le fue sembrado. Ustedes, hermanas, que comenzaron bien y que ahora el mismo mundo te ha jalado para atrás. Nosotros nos hemos vuelto tan indulgentes que, oh, well, ya, pero un día el Señor no te lo va a dejar pasar. Pero como pastor, si el Señor es bueno, por lo mismo, así como es bueno, es santo, es justo, y Él lo ha dicho en su palabra. No más que ahora nosotros los predicadores, hermanos, le ponemos colchón, le ponemos esto, diluimos, queremos, porque un temor increíble, y eso no es la verdad. El Señor les dice a estos hombres: ¿por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué mi lenguaje no haya cavidad en vosotros? Y luego dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo no le estoy llamando a ninguno de ustedes aquí que son hijos del diablo. Desdichado tú si eres. Yo te dije en un principio que eres hijo de Dios y tienes lo mejor de la vida. El Señor nos sacó de la desgracia y nos trajo a la grandeza de su gracia, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la condenación y maldición a la bendición. A ver, todos le damos un aplauso al Señor, hermano. No cuestan los aplausos, bueno, sí cuestan mover las manos, amén. Muchos no queremos darle al Señor ni una cosa ni otra. Hay que aplaudir aunque sea, hermano. Eso no cuesta mucho, amén. Esa es la verdad. El Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque alguien que diga: ¿cómo? Es que el diablo por eso infiltra la mente, el corazón y las emociones y los sentimientos y los pensamientos, para que las acciones de los hombres sean distorsionadas y vayan en contra de Dios, en contra de ese perfecto amor que te amó, en contra de ese divino amor que te perdonó, en contra de ese que será tu absoluto juez, pero será tu guardador y protector. Aquel que no dejará que sea separado de Él por la eternidad, sino que con anhelo espera que llegues un día ante su presencia. Y el Señor lo que dice: ustedes son de Él, de vuestro padre. Él ha sido homicida. ¿Saben qué es un homicida? Aquel que quita o priva a alguien de la vida. Pero yo estoy vivo, ¿eso crees tú? Vete a Apocalipsis, lee el final del capítulo 2 y lee el capítulo 3 a las 7 iglesias. Allá había iglesias, como puede haber ahora iglesias, que decían que estaban vivas y el Señor les dice: están muertas. Y esta palabra, Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Ven ustedes la distancia que hay entre la verdad y la mentira? El diablo opera en la mentira, Dios opera en la verdad. Bendito sea el Señor por siempre, ¿sí o no? Y eso que dice el Señor, dice: porque no hay verdad en Él, no puede. El diablo es mentiroso, te va a fingir, te va a dar apariencias distintas, te va a engañar, te va a llegar a través de un mal hermano, de un mal vecino, de un mal pariente, te va a llegar a través de uno que no pudo esforzarse para el reino de Dios y que ahora solamente se la lleva en hablar del Señor y de su reino. Y aunque digan en la iglesia hay puros hipócritas, hay que echarle lo mejor, porque un día el Señor va a venir por la iglesia. Y mientras seamos de la iglesia, vamos a irnos un día con el Señor nuestro Dios.
Entonces pues dice la palabra, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa palabra es bien profunda. Podría pasar un día entero predicándoles, padre de mentira. ¿Sabe qué hizo el hermano Miguel como hombre que Dios lo dotó para ser? Es padre. Él puso una semilla en el vientre un día de una mujer, su esposa. Y él como padre, por la gracia de Dios, pudo producir hijos tan guapos como estos, los güeros. Dice hermano Miguel, pastor, un Starbucks saliendo de aquí. No le crea. Él es padre de mentira. ¿Qué es eso, pastor? Solamente engendra mentira. Te va a llegar a tu mente, pum, te va a engendrar mentira. Te va a llegar al corazón, pum, te va a engendrar mentira. Y sabes una cosa, la mentira te aparta de Dios. Él es el padre de la mentira. Él no va a engendrar otra cosa más que mentira. En él no hay verdad, en él no hay nada. Esto, amados hermanos, entonces preguntémonos pues si el Señor sembró buena semilla, que en el aspecto literal aquellos agricultores que sembraban la buena semilla del trigo, ellos esperaban con anhelo que eso naciera, creciera y produciera fruto, después se cosechara, lo molieran, hicieran harina para hacer el pan o las tortillas o lo que hayan ellos hecho en aquel tiempo. Pero la Biblia dice que en medio de esa siembra había cizaña. Y saben ustedes que la cizaña he estado buscando y se parece 99% igual al trigo. Lo único que diferencia la cizaña del trigo es cuando producen el fruto. La cizaña también es verde, es una mata verde que da semillas pequeñas. Esas semillas obviamente son amargosas y en su contexto son hasta venenosas. La cizaña, donde quiera que me ponga a investigar, dice que ella, en referencia o comparación del trigo, el trigo puede tirar raíces en esta profundidad, pero la cizaña tira doblemente la raíz. No importa que esté en un estado prematuro o pequeño, dice que cuando está sembrada junto al trigo y se quiere sacar por naturaleza, sus raíces se enredaron con las raíces del trigo. Y por eso dijo Jesús, no se puede sacar en la parábola, porque el dueño obviamente del campo dijo, si se saca la cizaña, arriesgamos a que el trigo también sea sacado de la tierra. ¿Entienden eso? Ese es el amor de nuestro Dios. ¿Qué le tomaría al Señor hoy hacer una limpia en la iglesia? ¿Qué le tomaría al Señor? El que conoce tu corazón y mi corazón, tus emociones y mis emociones, tus pensamientos y mis pensamientos, tus acciones y mis acciones. ¿Cuánto le tomaría al Señor pararse aquí, hermanos, y en un momento, pa, pum, unos a un lado y otros a otro lado? Y dijera, limpio para que se queden estos, para que no tengan excusa de ver a los que no se portan bien, a los malcriados. Hoy es tiempo, amados hermanos, de reflexionar. Este es un mensaje a la conciencia. Mira, tú que vienes aquí y que te cuesta a morir quedarte despierto, pregúntate tú solo, que nadie te pregunte. Ya si tú solo te engañas, entonces algo está malísimo en tu vida. ¿Saben por qué yo no me llamo millonario? Porque no lo soy. ¿Saben por qué no digo que tengo ojos verdes? Porque no los tengo. Y sería lo más irónico que yo un día de estos me les aparezca aquí con ojos bien verdes. Y hasta ese día hasta los abran más. ¿Saben qué hice? Solamente me engañé. ¿Sí o no? O que les llegue mi esposa un día de estos, ven, y que les llegue con ojos bien azules. Ella verde los ojos y yo azules y los abramos bien tremendo. Y luego los miremos a ustedes. Paz de Cristo, hermana. Paz de Cristo, hermana. Unos ojotes así. ¿Saben por qué no me pongo yo de esos contacts de colores? Porque no hay cosa más triste que engañarse. Y tú que batallas para estar aquí dormido y luego se acaba esto y te vas y prendes la tele. Qué vergüenza cuando puedes estar sentado tantas horas allí y ni siquiera te mueves ni ganas te dan de ir al baño. Abre tus ojos azules y yo los verdes. ¿Qué engaño? ¿Qué engaño? Oh, hermanos. Me los miran azules.
Se los puedo poner azules. No, perdón. Amén, hermanos. Hoy yo quiero dejar un momento ahorita, un momento. No voy a hablar yo. Deja que hable la voz del Espíritu Santo en ti. Si lo has sentido, si lo tienes en ti. Y que te diga el Espíritu Santo a ti en verdad, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabes tú que el Señor dijo, no son solo nuestras palabras, que todo árbol que no produce, el hacha está puesta a la raíz para ser cortado, según Mateo 3, cuando Juan el Bautista comienza a predicar? El hacha está puesta a la raíz, según el capítulo 3, en el verso 7 y 8, para que el árbol sea cortado. Jesús dijo en San Juan capítulo número 15, cuando habla de la vid verdadera, que es Él y nosotros los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto, estas son las palabras del Señor, será cortado, amontonado y quemado, será echado fuera. ¿Cómo quieren ustedes que yo como pastor les predique más para que te pongas a hacer algo productivo en la iglesia y dejes de hacer lo improductivo? ¿Cómo quieres tú que yo te predique? ¿Cómo quieres tú que yo te explique que tu vida debe de tener una escala de valores y la escala de valores debe de ser Dios primero en tu vida antes que cualquier otra cosa? Porque ahorita ustedes, amadas hermanas, que les estorba el esposo, Dios te lo puede quitar ahorita para que no te estorbe más. O a ustedes, esposos, que les estorba la esposa, Dios se la puede quitar ahorita. O a ustedes, padres, como a mi padre, Dios nos puede quitar hijos y nietos ahorita para que no nos estorbe, si eso Él así lo quisiera. Hay algunos que tienen de pretexto el trabajo. No es que esto, Dios te puede quitar el trabajo también. Lo que te estorba te lo puede quitar el Señor. Entonces pues pregúntense, ¿de dónde salió esta cizaña? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice, perdón, el título de la predicación ahora? ¿De dónde salió esta cizaña? ¿De dónde? No es la obra del Señor, no es el trabajo del Señor, no es la voluntad del Señor. Entonces si no es, ¿por qué está en la iglesia? ¿Saben ustedes que en el campo del trigo no hay cosa más dañina, literalmente, que la cizaña? Y en la iglesia no hay cosa más dañina que lo que está aquí en la iglesia, junto con la iglesia. Y si esto te ofende, amado hermano, cambia. Toma tu derecho. El Señor me ha amado a mí, no me lo mandó decir, vino a mi vida, me tocó, me habló, me ungió, me transformó, y hizo todo esto en mí. Decir, es verdad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué otras palabras te puedo decir? Todo pámpano que no da fruto será cortado, puesto aparte y será quemado. Pero el pámpano que está pegado a la vid y se alimenta de la gloriosa y fresca savia de la vid, produce fruto, dice el Señor, y ese fruto es para vida eterna. Porque todo lo que tú o lo que yo hacemos hoy en la iglesia, para la iglesia, por la iglesia, que Dios ama, lo estamos haciendo para la eternidad, por Él y para Él. Amados hermanos, hoy hay gente en la internet que pone lo que quiere, hace lo que quiere. Pero yo le doy gracias a Dios. Cuando veo hermanos con su Biblia, yo traigo Biblias en mi iPad y tengo Biblias aquí también en la oficina. En mi casa tengo Biblias. En mi casa leo Biblias de papel. Hoy por la comodidad mi iPad donde quiera lo traigo. Pero ¿sabes una cosa? El día que alguien se proponga quitarnos las Biblias, vamos a tener un hambre de su palabra. El día que ya no nos permitan a nosotros, los que tenemos todavía el valor de predicar esta poderosa verdad. Porque ¿sabes una cosa? Yo me arriesgo a que el diablo mugroso, que te quiere arruinar la vida a ti como a mí, joven o viejo, en este lugar, hombre o mujer, te convenzca él hoy más que lo que yo estoy diciendo y te vayas de aquí todo dolido, todo sentido, porque simple y sencillamente te estoy diciendo que tienes que fructificar para tu Señor. Si lo haces para Él,
lo harás obviamente para todos nosotros. Por eso en esta iglesia lo que es primordial es servir al Señor, como dice Colosenses 3, 23 y 24, ¿sí o no? Nos lo ponen, por favor, para leerlo. Y ahorita voy a entrar a la predicación en los últimos 5 minutos. Tengo que darle la predicación, ¿sí o no? Pero Colosenses dice, y todo lo que hagáis, ahí ponga usted su nombre, Pablo, Pedro, Juan, como usted se llame, hombre o mujer, joven o menos joven, todo lo que hagáis, todo en la iglesia. Si es creer, creer. Si es apartarte del mundo, apártate del mundo. Si es vivir, colaborar en la iglesia, es eso. Si es esto, es lo otro. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Esa palabra, amados hermanos, Señor, con una S grande, no está hablando solamente de un amo. Está hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra. Está hablando del dueño de tu vida. Por eso está allí puesto de esta manera. Todo lo que hagáis, aún en palabras, en obras, en pensamientos, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque el siguiente verso, el 24, lo proclama claramente y dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo nuevamente el Señor servís. ¿Hay alguien de veras que quiere servir al Señor? A ver otra vez, hay alguien de veras que quiere servir al Señor. En esta iglesia, amado hermano, no se puede servir a dos señores, como dice Mateo 6:24. Aquí solamente se sirve a Dios. Hay alguien de veras que quiera servir a Dios. Hay alguien que quiera hacer trigo y esperar el día de la venida del Señor. ¿De dónde pues salió esta cizaña? La cizaña es la obra del diablo. Y si alguien se siente incapaz, impotente, inferior con lo que Dios ha hecho, no voy a decir no sé, no, sí sé. No voy a decir no tengo que decirte, no, sí sé qué decirte. Si Dios no logra penetrar tu mente y tu corazón y convencerte que eres una obra de Él, no va a haber nadie. No habrá Da Vinci en el mundo. No habrá Michelangelo. No habrá cantante, historiador, no habrá científico, no habrá nadie que pueda ayudarte mejor y mayor que el Señor. Es tiempo de cambiar, hermanos. Es tiempo de hacer algo glorioso. Es tiempo de que ustedes, padres, se levanten y condenen el pecado, repudien la injusticia y la maldad. En esta iglesia jamás se ha apoyado en esto. En esta iglesia se proclama la santidad de la vida, se proclama la santidad como separación. Se proclama obviamente el vivir pegados a con Dios nuestro Señor. Y más, insisto, cuando todo lo que se enseña aquí en valores y en virtudes se potencializa con el poder del Evangelio. ¿En dónde está nuestro error? El otro día me dijo alguien, pastor, lo vemos llorar. ¿Por qué llora? ¿Creen que lloro porque quiero llorar? ¿Creen que lloro porque quiero hacer un papelito aquí? Eso me importa muy poco. Me da tristeza de verlos algunos de ustedes. Que fuera bueno que los parara hoy a ustedes y lo pusiera aquí y le preguntaran delante de todos, ¿por qué no das fruto, hermano? Te ha faltado palabra, te ha faltado enseñanza, te ha faltado testimonio. Y que fueras capaz de poder abrir tu boca en valentía también. ¿Entienden eso? ¿Saben por qué hoy mucha gente no quiere venir a la iglesia ni estar en la iglesia? No porque Dios no los esté llamando. Es porque nosotros tenemos el camino cerrado. Es porque nosotros, los que debemos de tener todo para honrar a Dios, tenemos el camino cerrado. Déjenme decirles esto. No habrá sistema, forma de que hoy venga alguien, hermanos, y tenga la capacidad de poder venir y de poder sacar la cizaña y dejar solamente el trigo. Ese trabajo lo reservó el Señor para el tiempo del fin a los ángeles, que ellos lo harán por el mandato de Dios. Pero lo que sí te digo, que si el Señor hoy viniera y quisiera hacer una separación, tú y yo, si no damos la medida, no vamos a estar con el Señor.
No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te robe la herencia eterna. Hay gente que pone mucha más atención en la herencia. Los ministros anteriormente están hablando, lo que uno consigue y todo se va a quedar para la nuera. Si la nuera se queda con la casa y no recibe nada de Dios, fue la más pobre del mundo. Y si el yerno se queda con la troca, la casa, el carro, el perro y todo, y no entiende nada de Dios, fue el más pobre del mundo. Que la nuera, el yerno, los cuñados, los hermanos, los amigos, se queden con un legado nuestro, que amamos a Dios, que servimos a Dios y que vivimos para la alabanza de su nombre, ¿sí o no? Porque por eso Él nos dio una nueva vida, con valores nuevos, con virtudes nuevas, todas cristianas, un propósito eterno definido. Pero ¿de dónde salió esta cizaña? Yo no la sembré. ¿Cuántas veces me han oído venir y predicar, amado hermano, si a usted le pegan, dele de recio? Y si la mujer se porta mal contigo, hermano, llega y dale una buena recia. ¿Cuándo te hemos dicho eso? ¿Cuándo les hemos dicho a ustedes, padres, no quieran a sus hijos? Déjenlos sin comer, sin dormir. Si les he dicho, quítenles el celular y con eso les acaban la vida. ¿De dónde salió esta cizaña? Pregúntense ustedes, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esa cizaña? En el campo de tu vida, ahora personalmente, ¿de dónde salió? Y ve el amor que tiene Dios para contigo y para conmigo y para con todos. Porque Él ahorita podía llegar y ¡pau! Saca la cizaña. Pero el Señor sabe que te puede también desarraigar a ti, sacarte de tu raíz. Esta es la conclusión de mi mensaje, amados hermanos. No iba a predicar así, créanme lo que oré. Anoche nomás de una sola cosa me arrepiento de todo lo que hice ayer. ¿Quieren saber qué hice? Me tomé un café que yo creo que ese estaba sacado no sé de dónde. Y yo me di cuenta que ese café estaba fuerte, porque oía a mi esposa acostada vuelta y vuelta y dije, si ella no se puede dormir, si ella no se puede dormir. Dije, Dios ayúdame. Llegaron las 12, la 1, las 2, las 3, las 4. Y a las 5 de la mañana dije, Señor, regálame aunque sea una hora y media, Señor. Dice mi esposa que me quedé dormido, pero estaba sentado en la cama y estuve orando. Y Señor, quiero predicar este mensaje con mucho amor, con mucha compasión. Un mensaje a la conciencia, Señor. Señor, quítame si soy áspero. Dios, no saben cómo oré. Y miren, acabé predicando sin ni siquiera ver todo lo que pasé 2 días escribiendo. Pero yo sí les digo a todos ustedes que este mensaje es de Dios. Y si no lo recibes, el que vas a perder vas a ser tú. Porque hoy el tiempo ya pasó. Estamos cada minuto más cerca de ver el rostro de nuestro amado Salvador. Pero tú pregúntate, ¿de dónde salió esta cizaña? La Biblia dice, el malo, el enemigo, el adversario, según la Biblia que tú leas, vino y la sembró. La cizaña no produce, al contrario, entorpece el crecimiento del trigo. Jesús dijo, hay de cualquiera de ustedes que haga tropezar a un pequeño mío. Mejor le fuera tomar una piedra de molino así de grande como mi estatura, más o menos como 2 pies de ancho, un peso más o menos como de 2 toneladas. Dijo el Señor, sería más bendición que se amarrara de ella al cuello y se tirara a lo profundo de la mar. Si ustedes creen que a Dios no le importo yo, no le importa mi familia y no le importa el buen trigo que el Señor un día vendrá a recoger, sí le importa. Vamos a ponernos a hacer lo bueno, hermanos. Yo espero que este mensaje penetre tu mente y tu corazón, se quede grabado en ti y no dejes que el maligno te engañe. Hoy exhorto, animo a nuestros jóvenes a que vivan para Dios. Es la única manera correcta de vivir para poder tener esperanza.
Hoy exhorto a ustedes, amadas hermanas, a vivir para Dios. Y a ustedes, amados hermanos, a vivir para Dios. Yo ya me exhorté toda la madrugada. Voy a ir a preguntar de dónde sacaron ese café. Véanme las ojeras que traigo. Le decía a mi esposa, desperté y me dijo, yo le decía, ¿cómo te sientes? Vean a mi esposa, ¿cómo está? No durmió casi, yo la conozco, pues yo sé. Y como a las 2 de la mañana solté yo una carcajada. Solté una carcajada literalmente. Le dije, ¿quieres otro cafecito, hermana? No, no. Y yo cuando fui le serví, me dejé ir uno y venía y otro y ya, qué rico está el café. Y en la noche era el hombre más arrepentido. Si de algo me tengo que arrepentir de ayer es de haber tomado café. Si no, todo hubiera estado perfectamente bien alineado, ¿sí o no? Yo con esto termino. Ojalá y mi mensaje los haya incomodado a algunos de ustedes. Y espero que mi mensaje los haya fortalecido a algunos de ustedes. Para que sigan siendo ese buen trigo que el Señor nuestro Dios vendrá a llevar. Porque un día Él va a mandar a sus ángeles a que recojan el trigo para su granero. En medio de una familia, no espere el hijo pródigo, que el Señor dirá, desecho a toda esta familia por ti. No, porque dentro de una familia hay quien sirve. Por eso prediqué hace semanas que cuando el Señor venga, un día andarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. En una cama estarán dos durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí o no? Dando a entender que solamente el que ama, el que sirve, el que bendice el nombre del Señor, es el que va a ser prosperado. Yo espero que creas a la palabra de Dios. Hice un montón de notas. Pero le agradezco a Dios que me permitió predicar. Y solamente les voy a dar la conclusión de mi mensaje. En Santiago capítulo número 3, verso 9 al 12, hablando de la lengua, es obviamente contra naturaleza lo que voy a decir, y eso obviamente lo dijo Santiago. Y vean, amados hermanos, lo que es contra naturaleza. O sea, es contra naturaleza que un hijo de Dios como buena semilla haber sido plantado y produzca cizaña en vez de trigo. Es como dice el capítulo 7, el Señor sabe que el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. No puede el árbol malo dar buen fruto ni el buen árbol dar mal fruto. Viceversa. Y en ese contexto, esta es mi conclusión. Hablando obviamente de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a la semejanza, de Dios. Y luego dice el siguiente verso, escuche bien porque vamos a verlo hasta el verso número 12. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y luego enseguida dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Verdad que no es cierto eso? ¿Quién de ustedes en su rancho, en su pueblo, se encontró alguna vez un manantial entre las piedras o entre el cascajo? ¿Y a poco cuando tomaba de esa agua en vez de ser dulce y en vez de ser amarga? No, nunca. Agua dulce, sabrosísima que tomábamos antes. Y lo que está diciendo aquí Santiago es contra naturaleza, no se puede confundir. El verso número 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, no. O la vid, higos, tampoco. Y luego enseña, así también ninguna fuente puede dar agua salada o agua dulce. ¿Qué nos quiere decir, pastor? Que no es verdad que nosotros podemos producir los dos tipos de fruto en nuestra vida. O una de dos, o somos trigo o somos cizaña. Y esto se sabrá cuando el Señor regrese. Pero yo hoy mi consejo para ustedes, para mí, para mi casa, para los míos, es que seas trigo. Aparte del trigo, el Señor no prometió llevarse nada más para estar en sus graneros eternos. ¿Alguien recibe esta palabra?
Se pueden poner de pie, por favor. ¿Habrá alguien que quiera venir? ¿Por qué no venimos todos a este lugar que llamamos altar?